¿Ya nos vas a hablar de la economía china o seguirás divagando? Centennials, todo lo quieren rápido, satisfacción inmediata. Si no han visto la primera parte, véanla, porque si no, no van a entender ni la mitad de lo que diremos aquí. Y si comentan sin haber visto la primera parte, me voy a dar cuenta. Para los demás, seguimos. Hasta 1978, el Banco de China actuaba como regulador financiero, banco central y banco comercial. Mejor vean el video de Banco de México y el de Pilares del Sistema Financiero de Paso. Indispensable conocer las tres figuras, pero no lo explicaré aquí todo o será eterno. Ser las tres instituciones al mismo tiempo lo convirtió en una herramienta de supervisión indispensable para la implementación de los planes económicos y fuente de financiamientos para las empresas estatales. Pero a partir de 1979 se instauró el Banco del Pueblo Chino como banco central y promotor financiero. Se reinstituyó el Banco Agrícola de China, se estableció la Oficina Estatal de Tipo de Cambio, la Compañía de Seguros del Pueblo Chino y el Banco de China fue designado como el Banco para Comercio Exterior. Estas reformas establecieron la base de un sistema financiero que impulsaría los sectores prioritarios para el régimen. También en el 79 se instauró la Ley China de Inversiones Conjuntas de Capital Extranjero, que permitió la entrada de capital a China impulsando la economía regional. En serio, para todos los filósofos antiimperialistas, Cuba es la que no permite las inversiones, no tiene nada que ver con bloqueos o embargos, es discurso del régimen. Sí, hay embargo de Estados Unidos, pero no del resto del mundo. Y nuevamente para entender por qué Cuba y Venezuela son embargadas, que no bloqueadas, y China no, vean los videos, en fin. Que esta ley mantenía un alto grado de control gubernamental, como la que tiene Cuba con los hotelitos españoles, de las pocas inversiones extranjeras que han permitido. Ay, es que en serio, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En fin, vean los videos y no anden de conspiranoicos. Aunque para los 80 se redujo gradualmente este control. Se flexibilizó también el control de precios, se abrió la posibilidad para las empresas de rentar utilidades y definir esquemas de salarios y compensaciones. Breviario cultural. En 1979 también se instauró la política de un solo hijo para controlar el crecimiento poblacional que generaría efectos sociales y económicos a largo plazo en el país. Muy cuestionable, quizá necesaria. Más adelante ahondaremos en esto. Por otro lado, las medidas de crecimiento regional estaban orientadas a fomentar la inversión extranjera, así que entre 1980 y 1984 se establecieron zonas económicas especiales. Vean los videos respondiendo a un libertario. Ahí explico qué son y otras cosas también necesarias para entender otros ¿No temas. nos explicarás en este video? ¿Quieres que te explique todo el conocimiento económico en un solo video? Lo lamento, pero no se puede. Hay conceptos que debes ya conocer para entender este. Si no, serás víctima de filósofos antiimperialistas o libertarios que solo dicen burradas. Respetables las ideologías, pero no son economía. Ya no me interrumpa, no este ser eterno y ni explicaré nada. En las reformas de 1981 se presentaron cambios que permitirían a los agricultores vender sus productos en mercados locales y el cambio de agricultura colectiva hacia un sistema de responsabilidad familiar. En serio, ven lo primero parte. Este sistema tenía varios niveles de precio para la producción agrícola. Había cuotas definidas para el gobierno en primer lugar, luego precios preferenciales para ventas al Estado después de las cuotas y finalmente permitía la venta a precios de mercado del excedente del producto. Este sistema también permitía a las familias definir los productos a producir en la tierra que tenían asignada. Más pasos hacia una economía capitalista, lo lamento. Todas estas medidas aceleraron el crecimiento a 9.4% anual para el periodo 1978 a 2012. Pero aquí una pausa y ya sé que para muchos lo que diré es muy obvio, pero esperemos aclarar algunas mentes. El PIB de China, o sea, la riqueza nueva generada cada año en 1978, era de 149.500 millones de dólares. Suena mucho, ¿no? Pero esto a dividir entre casi 1.000 millones de habitantes que había en ese momento. Así que per cápita, o sea, por cráneo, apenas llegaban a los 156 dólares. ¿Se imaginan vivir con 3.000 o 4.000 pesitos al año? No al mes. Claro que si ganas 156 dólares al año o produces su equivalente y al año siguiente produces 15 más, o sea 171, pues habrás crecido 10%. En cambio, si ganas 1.500, esos mismos 15 no representarán ni el 0.1%. Entre más grande una economía y más rica su sociedad, más difícil será crecer a tasas altas. No significa que no crezcan o que no sean más ricos. En 1950, Libia creció al 106% por el descubrimiento y explotación masiva de petróleo. Antes de eso, su PIB per cápita era de 100 dólares. Después fue de 200 dólares. O sea, seguían jodiendo. No cambió mucho la cosa
para el libio promedio, ni la riqueza por el descubrimiento de esos yacimientos les llegó realmente. En fin, espero que no se me sigan confundiendo algunos. También se incrementó el ritmo de urbanización, ya que los trabajadores dejaban zonas rurales para buscar trabajos mejor pagados en las ciudades. Y esto también debe darnos una pista. Este fenómeno migratorio ocurrió en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, en América Latina y otros países de Asia entre 1950 y 1980. China llegó muy tarde, pero con experiencia aprendida de otros países. Esta migración es un efecto natural causado por el crecimiento económico, lo que se buscó hacer con el gran salto adelante décadas atrás y culminó en desastre. Vean la primera parte. Con el proceso de liberación de mercado sí se logró, posicionando a China como una importante exportador global. ¿Recuerdan que mencionamos las zonas económicas especiales y los tipos de planificación estatal? Vean el video del filósofo libertario. Estas áreas ofrecían condiciones favorables como impuestos reducidos, menos regulaciones y permisos para operar con mayor autonomía. Entre las primeras empresas que aprovecharon estas condiciones tenemos a Volkswagen, Coca-Cola, sí, esas aguas negras del imperialismo yanqui, Procter & Gamble, McDonald's, PepsiCo, más aguas negras, IBM, Intel, Microsoft, Hewlett Packard, Nestlé, General Electric, Motorola, todas antes de 1990, y faltan muchas más. Para no hacerles el cuento largo, en la década de los 80 se instalaron más de 1000 empresas extranjeras en China. En los 90 fueron más de 10,000. Para los 2000 ya eran más de 100,000 empresas extranjeras. Para el 2020 hablamos de más de 500,000 de empresas extranjeras de todos los países. Una locura. Pero ¿escucharon lo de zonas económicas especiales? Con bajos impuestos, menos regulaciones, el paraíso libertario. Y los filósofos gastronómicos, antiimperialistas, se celebran como si fueran logros comunistas, lo que es decir estúpido. Bueno, ya, no quiero ofender a nadie. Sin embargo, no es tan así un paraíso libertario. No se les cobraban casi impuestos a las empresas y tenían acceso a básicamente mano de obra semiesclava. Las primeras empresas simplemente se instalaron para poder exportar a bajo costo y gradualmente fueron llegando más para explotar el naciente mercado interno. Por muy poco que ganaran, ya ganaban algo. Sin embargo, había dos condiciones adicionales para instalarte en China: asociarte con empresas estatales. Luego dejaron que bastaba con que tuvieran socios locales. Y más importante, compartir tecnología. Lo que es hacer bien las cosas. A un costo altísimo, eso sí, aunque la libertad que importa, ¿verdad? Ya veremos si no importa. En 1989 se presentaron las protestas de la plaza de Tiananmen, realizada por estudiantes que buscaban mejores condiciones laborales, mayor participación democrática e implementación de políticas anticorrupción. No, espérate, ¿cómo? ¿Hay corrupción en China? No lo puedo creer. ¿Se habrá enterado de esto el filósofo? Sí extraño burlarme de él, pero no, debo ser fuerte. Las protestas se expandieron a 400 ciudades y en lo más álgido de la protesta se llegaron a congregar 1,000,000 de personas en la plaza de Tiananmen. Luego de negociaciones fallidas entre el gobierno y los grupos protestantes, fueron reprimidos mediante el uso de la fuerza, dejando un estimado de 3,000 muertos y alrededor de 10,000 heridos. Aunque son cifras oficiales y el cerco informativo y la censura estatal, pues ya deberían conocerlas si no viven bajo una piedra. Por otro lado, comparado a la revolución de las conciencias, a la revolución cultural, ¿por qué la sigo confundiendo? Bueno, comparado con esta, pues fue nada. Pero eso fue hace muchos años. ¿No has visto los videos de cómo los policías chinos tratan muy bien a las abuelitas? Sí. Lástima que como resultado de las protestas, el gobierno chino puso en pausa las reformas políticas para dar mayor libertad a los individuos. Además, se realizaron purgas en oficinas estatales para deshacerse de simpatizantes de dichas protestas. Se reforzó la policía antimotines y se impusieron fuertes restricciones a las expresiones políticas y periodísticas. Debido a estas protestas, sí se impusieron embargos a China, aunque no fueron económicos. Estados Unidos y otros países impusieron un embargo de armas. Les digo, para un imperio que vive de vender armas, andarse autoembargando no suena muy lógico. También comenzó el recelo por el tema de la tecnología. ¿Vieron el video de proteccionismo versus libre mercado? Véanlo, tocamos el tema de la tecnología. La cosa es que se impusieron restricciones a las exportaciones de tecnología avanzada y equipos de doble uso, o sea que tienen uso tanto civil como militar. Se suspendieron los préstamos, las visitas diplomáticas y los acuerdos bilaterales.
Los nuevos por firmar, claro, los vigentes pues ya ahí quedaron. Por lo menos en el trato policíaco, no me parece mal que se vea a China de que, oye, pues es que no le hicieron daño a la persona que arrestaron. ¿Estas sanciones siguen vigentes? Algunas, en teoría, aunque muchas se relajaron. Sobre todo en los siguientes años, cuando en la década de los 90 China centró sus esfuerzos en ampliar sus relaciones comerciales, lo que eventualmente atrajo a más inversionistas y pues ya que, si es un poquito autoritaria China, ¿qué importa? Hasta nos conviene. Ay, filósofos libertarios, de verdad, no tienen ni idea de la que se desataría si les dejaran hacer sus tonteras. Cuidado con lo que desean, en fin. Que las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen volvieron a abrir en 1990 y 1991 respectivamente, tras 40 años de cierre. En 1994, empresas de energía de la República Democrática de China comenzaron a cotizar en la bolsa de Nueva York. Esos malditos especuladores, ¿cómo se atreven? Y en 2001, China entró a la Organización Mundial de Comercio. A diferencia de 40 años atrás, embargar o bloquear a China económicamente hoy ya es imposible. De ahí la guerra comercial, aunque tampoco es tan así, lo hablaremos en su momento. Durante el periodo de reformas que comenzó en 1978, China logró una reducción a gran escala de la pobreza que existía en el país. Según la línea de pobreza oficial chino, el número de personas en pobreza cayó de 200 millones en 1981 a 28 millones en 2002. Aunque esos son estándares chinos, un poquito más bajos que los internacionales, ¿verdad, BYD? En serio, Uber, como me vuelvas a mandar uno de esos cuando pida Uber Black, dejo de pedirlos y me voy a Didi. Es una falta de respeto para tus socios en lista de espera y para usuarios que pagan por un servicio de lujo. Ese carro no cumple los requisitos de categoría Black, no te hagas... ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, pero tenía que desahogarme. Con parámetros del Banco Mundial, se pasó de 490 millones de pobreza extrema, o sea que vivían con menos de $1 al día, a 88, lo que significó una reducción de la pobreza extrema del 49% en 1981 al 7% en 2002. Pero pobres seguía habiendo un montón, pero iban mejorando. Vean el video de pobreza. También hubo un alto crecimiento económico rural debido a las reformas institucionales que incluían cambios en la tenencia de la tierra, producción, distribución y precios de garantía. Se crearon algo así como los ejidos en México, aunque no exactamente. La propiedad obviamente sigue siendo del Estado, a diferencia de los ejidos, pero las concesiones se dan a cooperativas, no a individuos privados, o sea que no pueden venderse de forma individual, como en México. En ambos sistemas, el campesino tiene el derecho de trabajar la tierra como mejor considere, pero en el caso de China, la tierra es gestionada bajo contratos de uso de largo plazo. Inicialmente fueron 15 años en 1984. Luego los aumentaron a 30 y en 2013 los derechos se extendieron hasta 70 años. Pueden vender los derechos de forma colectiva o heredarlos en tanto el contrato siga vigente. O sea, es una propiedad privada, pero con más control estatal. Si no me caes bien, no te renuevo. Así que calladito te ves más bonito. Este tipo de gestión aplica también en la propiedad urbana, aunque esa sí es individual. ¿Recuerdan el video comprar o rentar? Sí. Aunque financieramente es más conveniente rentar, es obvio que a las personas les da seguridad tener su propia casa. Es un tema emocional muy humano y comprensible. 70 años parece tiempo suficiente, pero siempre vivirás con el pendiente de que el Estado no quiera renovarte. Incluso te cancele el contrato antes si algo no le gusta. Algunas inocentes palomitas comparan al buró de crédito con el sistema de vigilancia chino. No mames. ¿Qué quieres? ¿Que se te siga prestando después de que no pagaste la tarjeta de crédito? Pero eso no es vigilancia, por el amor de Dios. Pero describiremos la vigilancia más adelante, en la parte fea, no dejen que me adelante. Cuando la economía rural se estancó porque los efectos de las reformas ya habían surtido efecto, la tasa de reducción de la pobreza también se redujo y se incrementó la desigualdad. El estancamiento de la economía rural generó que el crecimiento de ingreso neto per cápita cayera de 12.2% del periodo 1978-85 a un 2% para el periodo 86-93. Así que para continuar el esfuerzo de reducción de la pobreza, el gobierno chino implementó el Plan Nacional para la Reducción de la Pobreza o Plan 87. Bueno, al menos ya no fue tan melodramático como el gran salto adelante. Y este sí funcionó. El plan se enfocaba en municipios pobres, enfatizando la responsabilidad de líderes locales sobre los resultados. Entre los objetivos del plan estaban apoyar a las familias pobres con mejoras para la productividad de la tierra, incremento de cultivo monetizable, ¿monetizable? ¿Productividad? Ya no vale la pena hacer chistes de capitalismo, ¿verdad? A estas alturas, el que siga creyendo que a China le queda algún vestigio socialista, pues no tiene remedio. Eso sí, es una dictadura muy rígida y autoritaria, pero nada tonta ni socialista. En fin,
También proveer a los pueblos con vías de comunicación y electricidad, así como mejorar el acceso al agua potable, alcanzar educación primaria y servicios de salud preventivos y de atención universal. Espera, ¿me estás diciendo que también incluyeron corrección de fallas de mercado? Y los libertarios creen que no existen, ternuritas. Igual no respaldó el autoritarismo en ninguna de sus formas. Como dijera Zapata, mejor morir de pie que vivir de rodillas. Pero sí, libertarios, el mercado no lo resuelve todo. ¿Por qué tenemos que elegir entre uno y otro? Ay, bueno, ya, en fin. Pues yo sigo sin ver el alto costo que tanto dicen, nomás por los muertitos de Tiananmen. No desesperes, más adelante hablamos del alto costo. Ahorita seguimos en la parte bonita. El apoyo para la reducción de la pobreza estaba organizado en 3 programas principales. El de préstamos subsidiados a empresas, que después incluyó familias con actividades industriales y agrícolas, o sea, más corrección de fallos de mercado. Programa al que se destinaron más de la mitad de los recursos del plan. El programa de trabajo por comida, que estaba enfocado a usar la fuerza laboral desocupada en localidades pobres para construir infraestructura, ¿sí? Esa que se ve tan bonita. O sea, mano de obra aquí sí directamente esclava, no semi. Pero bueno, luego ahondamos en esto. Viene en la parte fea. Y finalmente, asignación de recursos presupuestales para atender necesidades específicas de las áreas apoyadas. Nuevamente, es importante dimensionar. El gobierno chino destinó 13.6 billones de dólares en inglés, o sea, 13.600 millones en español. Otro motivo de confusión y desproporción de las cifras. Igual era un montón. Esto durante el periodo comprendido entre 1994 y el 2000, que significaba entre el 5 y 6% del presupuesto nacional de cada año a estos programas. También se requería que los gobiernos locales igualaran la aportación realizada por el gobierno central, aunque esto era complicado para muchas administraciones de localidades pobres. ¿Se imaginan si se hiciera algo así en Chiapas, Guerrero y Oaxaca? Pero primero los pobres, ajá. Por eso destinas el 6% del presupuesto a repartir dinero a población urbana que no lo necesita y luego peor, en forma de dinero que no atiende fallos de mercado, pero sí compra votos. ¿Te enfocas? Estamos hablando de China. Perdón, es que ¿saben qué? Nada de lo que hizo China es invento de ellos. Todas son propuestas ya puestas en práctica en otros lados, solo a menor escala. China es grandototota, pero nosotros no sabemos distinguir entre un populista demagógico que solo da tole con el dedo al pueblo para perpetuar su estancamiento y quien da soluciones reales. Y hablo de todos, prianistas y primor por igual. O sea, sí, el primor es mucho peor que el PRIAN, bueno, no sé, pero es creación suya, prianistas, por hacer malas cosas. Pero ¿qué digo? Si son los mismos ridículos y el pueblo sabio ni se entera. ¡Que te enfoques! Perdón, cuando veo estas cosas ya no sé si quiero volverme libertario, con quienes comparto sus anhelos de libertad, que cada quien que se rasque con sus uñas y el pueblo sabio que se joda. O me uno a un auténtico dictador, pero que le gire la piedra, como a este, o a este. No como a estos, por Dios, es que es lo malo de las dictaduras. Nunca sabes cuál te va a tocar. E igual en general, solo es desgracia humana, aunque tengan éxitos económicos. Y espera, casi todas las dictadores buenos fueron de derecha, excepto el Partido Comunista Chino cuando dio un giro a la derecha. Trágame tierra, por favor. ¿En serio que te voy a...? Luego porque me dicen neoliberal. Bueno, que les avisen a los liberales que me creen socialdemócrata. Pero seguimos. Del total de los recursos del Plan 8.7, el 30% de los recursos se destinaron al apoyo de actividades agrícolas, otro 30% para industriales y 35% para infraestructura. Sin embargo, el plan tenía una limitación, ya que dejó desatendida la educación y los servicios de salud. No hay dinero para todo. El resultado del plan fue que las áreas pobres crecieron 7.5% comparado con el promedio nacional de 7%, y su ingreso per cápita se incrementó 12.8% comparado al 12% del promedio nacional, duplicando así los ingresos en los municipios donde se aplicó el plan. La innovación institucional china siguió su evolución y fue reenfocada del alivio a la pobreza al desarrollo económico, moviéndose de acciones lideradas por el gobierno a esfuerzos conjuntos con la participación de más sectores como organizaciones sociales y económicas. Así, China aprendió de experiencias internacionales y de sus propios esfuerzos para mejorar la participación y efectividad. Bendita ciencia. Aprender de las experiencias y corregir, alejado de dogmas e ideologías. En 1997 se estableció una red de seguridad social urbana que garantizaba niveles de vida a la población independientemente de su situación laboral, ingreso o el motivo por el que se encontraban en esa situación, pero al que realmente lo necesitara y mayoritariamente no con dinero, con servicios. Bueno,
En 2007 se estableció un sistema similar de red de seguridad social para zonas rurales. Estos programas son mandatos centrales que deben ser implementados de manera local. Mientras tanto, el gobierno seguía su programa de reformas que incluyeron esfuerzos para reducir el tamaño del sector gubernamental en la economía. Porque sí, ya sé que no les gusta el centro, a mí tampoco. Pero es que no es ideológico, no es el centro por el centro mismo, es solo aplicar lo que funciona. No divago. En 1996 se implementó la política de sujetar lo grande y dejar ir lo pequeño, que significaba mantener el control de grandes empresas estatales para soportar las políticas públicas y renunciar a su participación en empresas pequeñas que eran propiedad del gobierno. ¿Se acuerdan de las privatizaciones de México en los 80? Pues hagan de cuenta lo mismo, pero bien hecho. Esta estrategia era impulsada por la teoría económica del libre mercado, que también funciona cuando le impones límites. Es que voy a llorar. El modelo económico de China es denominado socialismo de mercado, que combina la propiedad pública y la planeación y guía estatal con aspectos de libre mercado. Esto es una guía importante para los inversionistas porque en China los intereses públicos, o por lo menos del gobierno, están por encima de los intereses comerciales. Un ejemplo de la propiedad gubernamental que permite la actividad económica de mercado es que, aun cuando la propiedad de la tierra urbana es pública, los derechos de uso pueden ser vendidos por los gobiernos locales a desarrolladores de bienes raíces, por ejemplo. Al rato hablamos de la crisis inmobiliaria china. Otro aspecto que ha impulsado el crecimiento chino es la competencia entre los niveles de gobierno para generar condiciones para la inversión. Me encanta, competencia entre políticos por resultados. Una parte muy importante de este modelo es la falta de definición sobre el peso del socialismo en las decisiones del partido o cuándo y bajo qué circunstancias debe aplicarse. Esto permite una alta flexibilidad institucional para realizar cambios y reformas como las que hemos mencionado por décadas. O sea, se adapta a las circunstancias y necesidades y lo seguirá haciendo. Por eso, muchos lo llaman capitalismo corporativista. Y sí, es más eso que un socialismo de mercado. ¿Por qué tengo que aclarar siempre? Capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción. Los medios de producción son mayoritariamente privados en China. ¿Qué quieren que haga? Socialismo es lo contrario y socialdemocracia pues usa elementos de ambos, aunque con una economía de mercado, más parecido al capitalismo, y con mayor propiedad privada. En fin, ¿a qué se parece China? Y todo el mundo, autoritario o democrático, hablamos de economía, no de modelos sociales. Aunque como buenos mareadores, el gobierno chino también le llama socialismo con características chinas. No, bueno, son unos cracks de la propaganda también. ¿Harán algo mal estos chinos? Luego hablamos también de la propaganda política con la que han atascado al mundo, como la colonización cultural gringa, pero esta sí muy enfocada y de la que algunos filósofos son obvios mercenarios, aunque no diré nombre, igual luego hablamos de eso. Este sistema lo comenzó Deng Xiaoping, quien por cierto nunca ostentó el cargo de presidente, ni siquiera de secretario general del Partido Comunista. Fue el líder supremo de facto desde finales de los 70 hasta principios de los 90. Y lo han continuado sus sucesores Jiang Zemin, Hu Jintao y el osito Pu, Xi Jinping. Por cierto, si viajan a China no le llamen así ni de cariño. Personalmente me cae re bien. Sin pensarlo dos veces se lo cambio a los chinos por nuestro cabecita de algodón. Pero si lo llamas así, puedes terminar en la cárcel bajo cargos desde difamación, desorden público y hasta intenciones subversivas. Otra cosa mala que ya veremos. En el 2002 se creó el programa de inversionistas institucionales extranjeros calificados que permitía la inversión privada extranjera en el mercado de valores chinos. Por esos años también cambió la estrategia para dejar de lado la manufactura y dejar de ser la fábrica del mundo para buscar convertirse en un participante relevante en el desarrollo tecnológico mundial. Con esto en mente, en el 2006, el Consejo Político de China definió un plan a 15 años para el desarrollo científico y alcanzar que al menos 2.5% del PIB fuera dedicado a las actividades de investigación y desarrollo para el 2020. Y nosotros con esto triste punto 3. Para no extenderme mucho, vean el video de inventos. Ahí está el dato de si China logró su meta o no y qué tanto invierte comparado a Estados Unidos. En 2013, Xi Jinping comenzó su iniciativa Un Cinturón y un Camino, que es una traducción más exacta, aunque se oye más fea, de La Franja y la Ruta, por eso lo pusieron así. Da igual. Volvemos a lo melodramático. Ya no me caes tan bien, osito Pu. La cosa es que es un plan increíblemente ambicioso para financiar el desarrollo de caminos, puentes, vías férreas, telecomunicaciones, puertos, rutas marítimas y proyectos de energía a través de 152 países en Asia, América Latina, África y Europa, programado para concluirse en el 2049.
coincidiendo con el centenario de la fundación de la República Popular China. Les digo, volvemos al melodrama. Más de $1 trillón se han presupuestado para esta colosal iniciativa, aunque está en inglés otra vez. Igual hablamos de $1 billón en español. Ahora sí, un montononón. Este proyecto es una muestra del deseo de China de convertirse en una potencia global, pero ha sido criticada por la deuda que significa sobre los países en los que se está desarrollando la infraestructura, así como por los costos ambientales, laborales y de corrupción. ¿Cómo que deuda de los países locales? ¿No lo iban a pagar ellos? Ternurita. Es un imperio, ¿recuerdas? ¿Sí viste la parte 1? ¿Cuándo ha habido un imperio bueno? Las autoridades chinas hablan de esta iniciativa como la creación de un nuevo paradigma de cooperación internacional y una nueva forma de pensar en la geopolítica, lo que junto con la reservación de información relacionada con el proyecto inquieta a las economías de Occidente, especialmente porque los niveles de endeudamiento de los países participantes sugieren una trampa de crédito para conseguir el control de la infraestructura desarrollada. En otras palabras, y para que me entiendan, ¿recuerdan los préstamos del FMI y el Banco Mundial que muchos critican de imperialistas, sometimiento de los países, bla, bla, bla? Los chinos no han inventado nada nuevo, solo corrigen y aumentan. Para dimensionar lo que esta estrategia significa, les doy un dato. Alrededor del 20% de las exportaciones de África se dirigen a China y 16% de las importaciones de África provienen de China. Las exportaciones africanas son commodities, o sea, materias primas como metales, minerales y petróleo. De China importan bienes manufacturados, maquinaria y electrónicos. ¿Te suena familiar Latinoamérica? ¿República bananera? No, ¿en serio? ¿Dominación neocolonial? ¿Manipulación de la deuda externa? ¿Lobby de corporaciones transnacionales? ¿Teoría de la maldición de los recursos? ¿En serio? No, ¿ya no te acuerdas? Están buenos estos filósofos antiimperialistas. Son perfectamente capaces de ver las mañas yanquis, que por cierto dejaron de hacer hace al menos 40 años, bueno, al menos en su mayoría, y no ven las chinas corregidas y aumentadas. Es que estos sí son buenos, ridículo. Están como cuatroteístas pensando que el Primor es mejor que el PRIAN. En fin, no me regañen. En 2005, la deuda con China representaba menos del 2% de la deuda externa africana. En 2021 ya era el 17%, pero de 2022 a la fecha, las inversiones y préstamos bajo esta iniciativa se redujeron debido a que el crecimiento de China no fue tan grande. Y esa es la cosa. China está entrando en terrenos nunca explorados anteriormente. Les daré unos segundos para reflexionarlo. Me voy a desviar un poco del tema. Luego regreso a los créditos depredatorios chinos cuando veamos las partes feas. Voy a leerles un artículo publicado en 2017 extraído de unas reflexiones de Thomas Piketty. No somos fans de Piketty y no es que todo lo que diga o haga esté bien. No empiecen de energúmenos, por favor. Pero este artículo es más o menos preciso. Casi. China, apoyándose en organismos sólidos como el Partido Comunista, 90 millones de miembros, alrededor del 10% de la población adulta, hace posible organizar la deliberación y la toma de decisiones, así como diseñar un modelo de desarrollo estable, armonioso y bien pensado, libre de las pulsaciones identitarias y de las fuerzas centrífugas del supermercado electoral. Según las estadísticas oficiales, China ha seguido siendo un país con poca desigualdad, en la que los frutos del crecimiento se han distribuido equitativamente, pero estos datos subestiman la desigualdad. Según estimaciones de Piketty y colegas, el 50% más pobre pasó de concentrar el 28% al 15% de la riqueza nacional entre 1978 y 2015, y el 10% más rico pasó de acumular el 26% al 41%. En cuanto a la propiedad privada, el 10% más rico pasó de concentrar el 41% al 67%, pasando de un nivel de concentración similar al de Suecia a uno muy cercano al de Estados Unidos. Esto refleja una fuerte desigualdad de acceso al patrimonio inmobiliario y un proceso de privatización parcial de las empresas reservadas a grupos muy minoritarios. Hay una diferencia esencial con respecto a los países capitalistas. Aunque la participación del Estado chino en el capital nacional de China, bienes inmuebles, empresas, tierras, infraestructura, ha disminuido, sigue siendo considerable. En 1978, la participación del capital público era del 70% y se ha estabilizado alrededor del 30%. Mientras que en los países capitalistas, la proporción de capital público era de entre 20 y 30% del capital nacional en 1978, reduciéndose drásticamente a partir de los 80s. Para 2015,
Países como Estados Unidos y Reino Unido empezaron a tener capital público negativo, o sea, deuda superior a sus activos. Es decir, los propietarios privados no solo poseen la totalidad del capital nacional, sino también tienen derechos sobre los ingresos fiscales futuros, lo que ejerce una fuerte presión sobre la capacidad de regulación, incluyendo el cobro de impuestos y la redistribución de ingresos que tienen los gobiernos. ¿Alguien sigue despierto? Quiero matizar porque luego se me perro confunden y ya los veo aventándose del piso 48. El concepto de capital público negativo implica que la deuda total supera el valor de los activos de gobierno. Y este artículo no es del todo preciso, o la traducción está mal hecha, no sé. En 2015, la deuda pública de Estados Unidos alcanzó el 105% de su PIB, pero no supera los activos del gobierno federal como propiedades, infraestructura, reservas de oro y participaciones en empresas públicas, aunque sean poquitas. Aunque la deuda pública es alta en relación al PIB, o sea, la riqueza generada nueva cada año, este artículo se refiere solo a pasivos frente a activos financieros, o al menos eso espero, porque si no hay que regresar a Piketty a la primaria. La última vez que algo así ocurrió fue a principios del siglo XX, cuando el Imperio Austrohúngaro tuvo su colapso económico. Francia, tras la Primera Guerra Mundial, alcanzó una deuda pública aproximadamente del 240% de su PIB, similar a la que tiene hoy Japón. Pero en el caso francés, sí, sin propiedades públicas que la sustentaran. Durante la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos, en donde el gobierno tuvo que endeudarse para incrementar el gasto público de forma significativa. Y así otras más hablando de potencias, porque hablando de países pequeños, pues pasó en Grecia durante la crisis del 2010. ¿Y a qué vas con todo esto? Sé que nuestros amigos libertarios desean un libre mercado absoluto sin regulaciones, pero una economía bien planificada como la China sí representa algunas amenazas. No para la calidad de vida quizá en términos económicos, no tienen por qué ser unos dictadores malvados. En realidad, a ver si ya aprendemos que a nadie le conviene que haya pobres. Hablando en términos económicos, es una ineficiencia monumental, pero sí para el estilo de vida. Es decir, en nuestros países tú puedes promover tu ideología libremente. Pero en China, ¿recuerdan lo que dije de que China está pisando terrenos desconocidos? Sí. Bueno, pues ha sido muy cuidadosa de no disminuir ese 30% en particular en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, infraestructura y tecnología. Esto le otorga a China una ventaja competitiva en la que el Estado puede respaldar industrias clave con subsidios y políticas favorables. Una ventaja que los países occidentales ya casi no tienen. ¿Recuerdan que les dije que una condición para poner una empresa en China era la transferencia de tecnología? Sí. Bueno, pues ya no hay más tecnología que transferir. A partir de aquí es una carrera. El control estatal en sectores críticos permite a China influir en los precios y las empresas chinas respaldadas por el gobierno pueden competir en mercados globales con una producción masiva y precios más bajos, además de focalizar la investigación a temas de su interés. Sigo sin entender. ¿A qué quieres llegar? Piénsalo, la capacidad del gobierno chino para respaldar a empresas privadas a través de subsidios, financiamiento barato o acceso preferente a recursos le permite a China crear campeones, por llamarlos de alguna manera, como Huawei, Alibaba y BYD, que pueden dominar el mercado global en sectores clave. En contraste, las empresas occidentales operan en un entorno de más libre mercado, con menos apoyos directos del Estado. Por otro lado, aunque los datos del artículo no son del todo correctos o hay que saber interpretarlos, es cierto que en las últimas décadas, en particular a partir de los 80s, los estados han perdido capacidad para impulsar sectores o industrias específicas. Volviendo al tema de influencia en economías emergentes, el uso estratégico del capital público de China para financiar proyectos de infraestructura a nivel global a través de la iniciativa, un cinturón y un camino, o franja y ruta o como se llame, ha permitido extender su influencia económica y política al tiempo que gana influencia sobre estos. Y al ser muchos de estos países dependientes de económicos de China, pues es fácil deducir hacia dónde se orientará su voto o decisiones. Aunque ingenuo si crees que China lo hace gratis. Todo tiene un precio y puede corromper políticos tanto como lo hicieron los gringos en su momento para obtener ventajas. China ha demostrado que un modelo basado en el capitalismo de Estado y una fuerte intervención estatal puede generar un crecimiento económico rápido y sostenido, desafiando el paradigma del libre mercado defendido por economías occidentales. Y no, filósofos libertarios, en serio, pónganse serios, por favor, no es con más libre mercado que podrán enfrentar la amenaza seria que representa el autoritarismo chino. De hecho, justo ese es el problema.
la amenaza ideológica y económica al orden global en el que los países pueden optar por modelos más centralizados o intervencionistas inspirados en China, en lugar de sistemas democráticos, por voluntad propia o obligados por China. Sigue siendo la fábrica del mundo. Y la combinación de capital público y privado ha permitido mantener un gran superávit comercial con países occidentales. Y fue precisamente el libre mercado el que le entregó ese poder a China. Pero volvemos al tema de que China está pisando terrenos desconocidos. Hasta aquí, lo único que ha hecho es copiar y perfeccionar modelos económicos, deteniéndose en donde detectó errores. Pero le llegó el momento de crear algo nuevo, de dar el siguiente paso. ¿Los estoy aburriendo? Tal vez si no divagaras tanto... Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Nos vemos el próximo martes en el que exploraremos el siglo XXI. Todas las desventajas del modelo chino que los filósofos antiimperialistas insisten en no ver, la trampa de por qué no es replicable, solo podemos aspirar a cambiar de imperio dominante, cómo países en desarrollo están entregando más recursos a China de lo que jamás se entregaron en épocas coloniales o recientes en tiempos récord, pero sobre todo los desafíos a los que la propia China se enfrentará, las amenazas a su hegemonía que ahora parece inminente. Fue un video muy conspiranoico, ¿no crees? Ya lo vamos a matizar el martes. Cada vez que un imperio intenta comer más de lo que puede masticar, se rompe los dientes. En fin, veremos ese y varios temas más. Mientras tanto, o mejor lo decimos el martes cuando terminemos de hablar de China. Adiós.